Hola, soy Ramiro Ditria, hablo de Framework y cómo funciona y qué es Hibernate. Hola, soy Mauricio Herrera, integrante del grupo 9 y yo me voy a encargar de hablar sobre qué es un ORM o también denominado mapeo de objetos relacional. Hola, soy Ángel Rosales, miembro del grupo 9 y voy a estar hablando de la arquitectura de Hibernate, tanto la arquitectura básica como la arquitectura completa, mostrando cada uno de sus componentes. Hola, mi nombre es Tomás Abrate y voy a hablar de las ventajas y desventajas de Hibernate contra JDBC. Hola, mi nombre es Nicolás Olivera, pertenezco al grupo número 9 y en este video voy a abordar las buenas prácticas para implementar en Hibernate, así como también compartir algunos consejos para utilizarlo de manera más eficiente. Un framework es un marco de trabajo el cual ofrece una estructura base para la elaboración de proyectos y sirve como un punto de partida para la organización y el desarrollo del software. ¿Para qué lo utilizamos? Los programadores lo utilizamos ya que permite acelerar el trabajo y favorecer que sea colaborativo para reducir errores y obtener resultados de mayor calidad. Antes de continuar, también deberíamos aprender sobre qué es un ORM o también denominado como mapeo objeto relacional en castellano. Bueno, ¿qué es? Es una herramienta que nos permite mapear o lo que es lo mismo convertir los objetos de tu aplicación a un formato adecuado para ser almacenados en cualquier base de datos o también creando para ello una base de datos virtual donde los datos disponibles en nuestra aplicación quedan vinculados con la base de datos final. Además de convertir, los ORM también nos ayuda a eliminar todo el lenguaje tedioso de sentencias SQL necesario para realizar las acciones CRUD en nuestro código, ya que es el propio ORM quien se encarga de ello. ¿Para qué nos sirve? Sirve principalmente para que el proceso de programación de la base de datos sea lo más rápido posible, así como también para reducir todos aquellos códigos insertados en las tablas y lograr que el mapeo sea lo más automático posible. Todo ello sin necesidad de que el programador esté insertando código y adaptándolo a distintas tablas de acuerdo a las modificaciones que requiera en la aplicación. Bueno, existen ventajas para aquellas herramientas ORM, como por ejemplo la rapidez en el desarrollo, la abstracción en la base de datos utilizada, la seguridad en la capa de acceso, la facilidad en el mantenimiento del código y, por último, el lenguaje propio para la realización de consultas. Pero también es necesario destacar algunas desventajas que pueden llegar a tener nuestras herramientas ORM, como por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje de la herramienta ORM puede resultar ser complejo, ya que para poder sacar el máximo provecho de la herramienta es necesario conocer en profundidad cómo funciona la misma. Por otro lado, en entornos de gran carga, este tipo de solución penaliza el rendimiento debido a que los procesos de transformación de las consultas que se hagan hacia toda la base de datos. El comienzo de Hibernate es en el 2001 por Gavin King y sus colegas de Cirrus Technology. Hibernate es una herramienta de mapeo objeto relacional que facilita el mapeo de atributos en una base de datos tradicional y agiliza la relación entre la aplicación y la base de datos SQL, de modo que optimiza nuestro flujo de trabajo, evitando caer en un ciclo repetitivo. La mayoría de programas actuales coexisten dos tipos de datos, el orientado a objetos, en memoria, y el relacional en base de datos. Hibernate resuelve ese desajuste entre los modelos al permitir que los datos se mapen desde objetos Java a tablas relacionales mediante documentos XML o anotaciones. Esto nos permite manipular datos en la base de datos usando objetos, e Hibernate se encarga de convertir los datos tipo Java y SQL. Además genera automáticamente las sentencias necesarias. Hibernate mantiene una portabilidad entre distintos motores de base de datos y simplifica el desarrollo al evitar el uso manual de SQL.
Bueno, yo soy Ángel Rosales y voy a estar hablando de la arquitectura de Hibernate. La arquitectura mínima se ve algo así. Se crea una capa entre la base de datos y la aplicación donde se cargan los detalles de la configuración como la cadena de conexión de base de datos, clase de entidad, asignaciones, etc. El componente de Hibernate que está en el medio crea objetos persistentes que sincronizan los datos entre la aplicación y la base de datos. Luego el componente Application representa la aplicación que utiliza Hibernate y el componente Persistent Object representa los objetos persistentes. El componente Hibernate Properties representa un archivo de configuración que Hibernate utiliza para conectarse a la base de datos y el XML Mapping define el mapeo entre la clase Java y las tablas de base de datos. El componente Database es la base de datos en la que se almacenan los datos persistentes. En la siguiente arquitectura más completa podemos ver el componente Application, que incluye tanto objetos transientes como objetos persistentes. El componente Section Factory, que es la fábrica de sesiones responsable de la creación de objetos Sessions. El componente Transaction Factory, que gestiona las transacciones. Y el Connection Provider, que es el que se ocupa de proporcionar las conexiones a la base de datos. Luego está el componente Session, que cada vez que se necesita interactuar con la base de datos, creas una session a partir de la Session Factory. Esta conexión es ligera y se abre y se cierra según sea necesario. Acá es donde se manejan las operaciones CRUD de crear, leer, actualizar y eliminar datos. El componente Transaction representa una unidad de trabajo con la base de datos. Aunque es opcional, es crucial para garantizar que todas las operaciones con la base de datos se realicen de manera consistente. Luego están las APIs que utiliza Hibernate para facilitar la integración con la base de datos y los servidores de aplicación, que son JNDI, JDBC y JTA. Acerca de Hibernate, opera con JDBC, el cual significa Java Database Connectivity. Son tecnologías de Java utilizadas para interactuar con bases de datos, pero ofrecen diferentes niveles de abstracción y están diseñadas para distintos propósitos. Hibernate, como dijimos anteriormente, es un framework de mapeo objeto relacional de alto nivel, el cual abstrae gran parte del código repetitivo involucrado en las operaciones con bases de datos. Mientras que JDBC es una API de bajo nivel que permite interacción directa con la base de datos, en el que proporciona una forma de ejecutar consultas SQL y recuperar resultados, pero el desarrollador es responsable de manejar muchos más detalles. Empezando por Hibernate, algunas ventajas que nos ofrece es que nos permite desarrollar más rápido el código, permite trabajar con bases de datos por medio de entidades en vez de queries, así facilitando el acceso y evitando código SQL manual. Nos ofrece un paradigma 100% orientado a objetos, mejora el rendimiento y la mantenibilidad de la capa de datos, elimina errores en tiempo de ejecución y mejora el mantenimiento del software. Algunas desventajas son que no ofrece toda la funcionalidad que ofrecería tirar consultas nativas. El performance es mucho más bajo que realizar consultas por JDBC, además de poder generar una sobrecarga en la base de datos si no se usa adecuadamente. Y puede generar una curva de aprendizaje mucho más grande, ya que puede generar consultas SQL complejas en ciertos casos. Y con JDBC, algunas ventajas que nos ofrece es un performance superior, ya que es la forma más directa de mandar instrucciones a la base de datos, permite explorar al máximo las funcionalidades de la base de datos, y algunas desventajas de esta son: el mantenimiento es mucho más costoso, introduce muchos errores en tiempo de ejecución, y el desarrollo es mucho más lento. Buenas prácticas para implementar Hibernate. En primer lugar, el diseño de tus entidades es fundamental. Debemos asegurarnos de definir clases claras y bien estructuradas. Luego está la optimización del rendimiento. Para optimizar el rendimiento hay que evitar el problema de las consultas n+1, usando fetch para cargar relaciones de manera eficiente, considerando también usar join fetch en tus consultas HQL. Una correcta configuración es crucial. Hay que asegurarse de que tu archivo hibernate.cfg.xml esté bien configurado con la URL de la base de datos, el dialecto y las propiedades de conexión. El modelado de datos. En el modelado de datos hay que asegurarnos de mapear correctamente las relaciones entre las entidades.
El manejo de errores. Hay que gestionar las excepciones de Hibernate adecuadamente, capturando excepciones para manejar problemas de manera controlada y evitar que afecten a tu aplicación. Consultas eficientes. Cuando realices consultas, usa HQL en lugar de SQL para mantener la portabilidad de tu aplicación, asegurándonos de que tus consultas sean eficientes y obtengan solo los datos necesarios. Pruebas. Hay que realizar pruebas unitarias e integraciones para asegurar que tu código funcione correctamente. Esto nos ayudará a detectar problemas antes que lleguen a producción.